alguna profesión que no podía faltar en un tratamiento integral, precisamente de cualquier plan sobre humanización, era la profesión de trabajo social. Los que trabajamos directamente con pacientes y en el ámbito cercano a su entorno social y familiar, sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Y ahora le toca precisamente a esta profesión, al trabajo social, le va a poner cara Daniel Gil, que es vicedecano del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Tiene la palabra. Buenos días. Primero agradecer a la Organización Médica Colegial estar aquí, la acogida que nos dan en una mesa multidisciplinar y a la Consejería de Sanidad y en concreto a la Subdirección General de Humanización por la relación que tiene con nosotros y yo creo que por esta visión multidisciplinar y abierta de la estrategia que están llevando a cabo, que yo creo que esta mesa es una clara manifestación de eso, ¿no? Yo voy a intentar no disociarme entre mi parte institucional como vicedecano y la parte de trabajador social en un servicio de salud mental en la Comunidad de Madrid. Esta división entre lo que asumimos como organización profesional y luego el acto concreto del profesional que lleva a cabo la tarea, ¿no? En este sentido, antes de empezar un poco mi exposición, bueno, sí quería plantear que cuando se habla de humanización, como dice el lema de la jornada, hablamos de un valor. Y hay unos puntos interesantes sobre cómo los valores y la ética en sí tienen que construirse, ¿no? Hay un planteamiento de Paul Ricoeur que plantea que toda ética tiene que tener tres elementos, ¿no? Que serían el cuidado de uno mismo, el cuidado de los otros y el cuidado de las instituciones. A mí me parecen tres elementos fundamentales que pueden enmarcar cómo podemos hablar de la humanización, los profesionales que estamos en el ámbito de la salud. El cuidado de uno mismo, porque para poder humanizar la asistencia, para poder comprender el sufrimiento al otro, uno tiene que estar fuerte, uno tiene que estar cuidado. Es algo que decimos permanentemente a los familiares en los grupos, en la fortaleza del cuidador, y que a veces olvidamos en nosotros mismos, ¿no? No creo que sea viable una estrategia de humanización sin un cuidado de los profesionales y un autocuidado, ¿no? Una opción personal por esa fortaleza, ¿no? Y en eso las organizaciones profesionales creo que tenemos un papel importante, ¿no? Desde la supervisión, la vigilancia, el acompañamiento, el empoderamiento de los profesionales que permiten llevar a cabo una tarea difícil como es comprender el sufrimiento del otro. El cuidado de los otros, que es básico en una profesión, en las profesiones que nos dedicamos a la ayuda o a la salud, ¿no? Que el cuidado de los otros es la esencia del trabajo, ¿no? Pero las organizaciones profesionales también debemos conceptualizar nuestra intervención como la garantía del derecho del ciudadano, que es el que al final es el objeto finalista de nuestra intervención, ¿no? La humanización tiene que ir vinculada inevitablemente a un ejercicio de derechos. Si no vinculamos humanización con derechos y con la garantía de la supervisión de la actividad profesional, como que ese derecho del ciudadano está garantizado, pues esta estrategia entra a veces un poco en terreno difícil, ¿no? Y el último punto que me parece muy importante es el cuidado de las instituciones, que a veces nos cuesta percibir cómo en esto que hablamos vemos las instituciones como un edificio, ¿no? Como es el hospital, el centro de salud, no, la institución somos todos, es un conjunto de sinergias y en una institución dentro de un régimen democrático, un Estado social, democrático y de derecho como es el nuestro, la defensa de las instituciones como garante de una sanidad universal y más nuestro sistema sanitario, yo creo que es una implicación de los profesionales que puede permitir que realmente esa institución sea humana, ¿no? Pero tenemos que vivir la institución de esa manera, desde una crítica constructiva, desde una implicación en las estrategias, etcétera, ¿no? Era simplemente pues un tema que me gusta, este planteamiento de Riquer a mí me resulta muy interesante para ubicarse uno en este discurso, ¿no? En relación al trabajo social más en concreto, pues, ¿qué decir del trabajo social y su visión humanística? Pues el humanismo como visión es una visión filosófica, es un conjunto de valores y es un modelo teórico. También se constituye en un marco teórico, sobre todo en las ciencias sociales, en la psicología, ¿no? Por las teorías humanistas. ¿Qué le ocurre al trabajo social? Pues que el propio origen de la profesión hace que el marco teórico y los valores se fusionen. Casi los principios básicos de la disciplina que se mencionaron a principios
del siglo, pues decía que los principios en los que la disciplina se tenía que ir desarrollando eran la individualización, valorar los sentimientos en el análisis de las necesidades de los usuarios, la aceptación, la actitud no enjuiciadora, la autodeterminación, la confidencialidad. Esos como principios del marco teórico en el que un trabajador social debería ejercer su trabajo. Y se fusionan con nuestro código deontológico, ¿no? El código deontológico, en el artículo 7, dice: el trabajo social está fundado sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad, tal y como se contempla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, y que se inspira en 3 principios básicos: la dignidad, la libertad y la igualdad. Y luego hay unos principios derivados, entre los que están el respeto activo, la ausencia de juicios de valor, la aceptación de la persona, la promoción integral de la persona. Se ha producido, podríamos decir, como una asunción de los modelos humanistas de intervención dentro del marco valorativo, ¿no? Yo creo que eso es un potencial enorme en la propia disciplina y a veces una dificultad porque se sobreentiende, a veces, ¿no?, que los trabajadores sociales, por el ámbito de intervención, el humanismo viene de serie, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? O sea, a veces también hay que, a pesar de que estén los principios, iniciar una reflexión sobre esa actitud humanística o esa visión humanística. No sé si me explico, ¿no? O sea, a veces las cosas que vienen de serie se olvidan, ¿no? Y no se reflexiona sobre ellas. En concreto, en el trabajo social sanitario, o los que estamos en el ámbito de la salud, yo creo que la relación todavía es más fuerte y con el campo médico la relación es muy estrecha porque podemos visibilizar el trabajo social como una estrategia de humanización de la medicina humanista, ¿no? En su momento, ¿no?, a principios del siglo XIX, cuando la tuberculosis está asolando Francia y los médicos empiezan un poco a reflexionar sobre qué hay más allá, ¿no?, cómo vive la gente, qué entorno tiene. Pues bueno, empiezan a ver que junto con un desarrollo pleno de la enfermería, que está muy vinculado también a esa visión humanística, ¿no?, que empieza a reflexionarse, empieza a surgir el trabajo social, ¿no? Y en el año 1905 se crea el primer servicio de trabajo social en Boston, en Massachusetts, y lo hace un médico, ¿no? Hace un médico planteándose la necesidad de hacer una intervención más centrada en la persona y en su entorno. Yo creo que se dio un salto de esas visiones más salubristas, ¿no?, de analizar, podríamos decir, de salud pública, de ver en qué condiciones se estaban desarrollando los procesos de salud y enfermedad, a personalizar esos determinantes sociales, ¿no? A ver que, bueno, que detrás de esas situaciones de dificultad social en la que se encontraba la clase obrera en aquel momento, también había personas y familias que estaban viviendo y que eran atendidas. Entonces, bueno, es muy difícil desvincular la medicina humanista del surgir de la inclusión del trabajo social en el ámbito sanitario. Decía que, bueno, yo creo que la medicina se apoya en las ciencias sociales o en las ciencias humanas, como se decía antes, porque en eso hemos cambiado mucho, ¿no? De departamentos de ciencias humanas hemos pasado a departamentos de ciencias sociales. Yo creo que a veces los cambios de lenguaje también son un indicativo importante. Se apoyan las ciencias sociales en todo el surgimiento que está apareciendo a principios del siglo XIX para dotar de fuerza a esa visión humanística que tiene la medicina como principal profesión sanitaria en ese momento, ¿no? Tanto es así que en la campaña que nosotros como organización colegial, el Consejo de Trabajo Social, tiene en la defensa de una especialización en trabajo social sanitario, el eslogan es de un médico, ¿no? De William Osler, que es un médico que decía que la frase que no es tan importante saber qué enfermedad tiene un paciente como saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad, ¿no? Entonces un poco nos apoyamos en esa medicina humanista para reivindicar la necesidad de una especialización. Un poco así podemos ver la interrelación estrecha, ¿no? Luego, como profesionales, ¿qué podríamos hacer? Teniendo en cuenta este marco, como trabajadores sociales, yo veo 2 ejes fundamentales, como organización profesional, como colectivo, como colegio profesional, y aquí hay muchos compañeros de otros colegios profesionales. Creo que hay un elemento importante en esta estrategia de humanización y en todo lo que está planteando la Comunidad de Madrid, que es reforzar la fuerza deontológica de los colegios profesionales. O sea, vincular ese ejercicio deontológico a la humanización, no a esa mera formalización de ciertos procesos, burocracia, etcétera, sino hacer un acompañamiento a los profesionales en esta intervención dentro de un marco deontológico profesional. Y en la misma línea que he comentado antes, en el giro que tienen que dar las organizaciones profesionales de no ver solamente el ejercicio profesional, la defensa corporativa podríamos decir, sino la garantía de derechos
de aquellos ciudadanos sobre los que intervenimos. Ahí es un cambio que está produciéndose, yo creo que bastante importante, que siempre hemos tenido ahí las organizaciones colegiales, pero que creo que con estrategias de esta índole que nos implican en nuestra actividad profesional hay que reflexionar sobre eso. En cuanto a profesionales directos de la intervención en el ámbito sanitario, ¿qué aportaría el trabajo social? Pues yo quiero pensar que una forma de mirar la realidad, para ver, como hemos visto en los vídeos, para pensar en humanización hay que cambiar la mirada, cambiar o sostener la mirada, podríamos decir. La inclusión de profesionales del ámbito de lo social dentro de equipos multidisciplinares permite que se construya una mirada multidisciplinar que es la que garantiza la estrategia o las líneas de humanización. Yo creo que ahora mismo en el sistema sanitario, en la atención a los problemas de salud, sin esa mirada integral, multidisciplinar, no es posible construir una mirada humanizadora, ¿no? Si la integralidad y la visión de la persona como un todo, con todos sus factores personales, familiares, sociales, es gracias a que aportamos distintas miradas y se construye una mirada única. Entonces, eso, creo que humanización y multidisciplinariedad, transdisciplinariedad debería de ser mejor. Deberíamos dar un salto de lo multi a lo inter o transdisciplinar, ¿no? Luego, la posibilidad de realmente concretar una atención integral al paciente. Como hemos hablado muchas veces con la Subdirección General, coordinación sociosanitaria, atención sociosanitaria y humanización, yo veo que sean difíciles de separar. O sea, si el individuo tiene que ser atendido como un todo dentro del sistema sanitario, el individuo o la persona sigue viviendo fuera del hospital. Y en una sociedad tan compleja como la que vivimos, las intervenciones son de muchas instituciones, de muchos servicios, están muy profesionalizadas y la humanización debería ser también un eje transversal que yo creo que a través del trabajo social pudiera acompañar al paciente en el ámbito de lo social, ¿no? Del trabajo social porque estoy como trabajador social, pero del ámbito multidisciplinar. Y luego un tercer punto que me parece muy importante, que es la labor de abogacía o de defensa de derechos, que en el mundo anglosajón el trabajo social en el ámbito sanitario lo tiene como muy incluido, como una labor muy específica, que es la figura que garantiza, pues hace esa labor de abogacía, ¿no? De garante de derechos de los pacientes, ¿no? Yo creo que en la humanización, y vemos muchas cuestiones generales, hay una mirada que nosotros como trabajadores sociales debemos aportar, que es la mirada a la exclusión. La garantía de derechos de aquellos ciudadanos que no acceden a la humanización porque es que no acceden al sistema. O sea, aquellos pacientes que no son ni pacientes. Y ahí hay un reto importante que a nosotros como trabajadores sociales dentro de la salud nos llama, nos impele, nos confronta, y es una mirada dentro de estas estrategias a la exclusión. Y luego, ya para ir acabando, porque el tiempo es muy limitado, y ya se ha hablado además, creo que hay dos dificultades un poco para plantear esto. Se ha visto la preponderancia del modelo científico, podríamos decir, que está bien, o sea, nadie va a negar que si entra a un hospital tiene que haber una primacía de la ciencia para que te traten. Pero hay aspectos donde la ciencia no llega, y la ciencia se ha convertido en un paradigma, no sé ya si la ciencia médica o la ciencia económica. Yo creo que lo que ha sido más peligroso casi ha sido convertir la economía en una ciencia que la preponderancia de... Y ahí nos hemos arrastrado todos, ¿no? Quería mencionar mencionarlo aquí es un poco a veces, es Kleiman, que es un médico, un antropólogo médico, un psiquiatra, que tiene muchos escritos sobre antropología de la salud, y tiene un artículo que yo a mis alumnos les hago leer y trabajar, que lo hace como médico, pero es sensible al resto de las profesiones. Él sufrió también una experiencia personal de fallecimiento de su mujer por un proceso de enfermedad, y escribe un artículo que es la vida moral de los que sufren la enfermedad y el fracaso existencial de la medicina, que sería extensible al resto de profesiones. Él lo que plantea es que en todo proceso de enfermedad hay un sufrimiento, y el sufrimiento es del ámbito de lo moral, no es del ámbito de lo científico, y a veces esa es la dificultad de los profesionales, asumir que estamos en un terreno más allá del conocimiento, en un terreno de lo moral que comentaban antes, un terreno donde es una sonrisa, una mirada, un acompañamiento. ¿Qué solemos hacer cuando hablamos de humanización? Pues profesionalizar los espacios, grupos de familias, escuelas de familias. Hay un
un accidente traumático y van psicólogos a tratar el estrés postraumático. Profesionalizamos la humanización, cuando en el fondo las personas no demandan eso, no necesitas eso, necesitas que te den la mano, que te sonrían, y nos cuesta entrar en ese terreno que a veces no es del ámbito del conocimiento, sino que es del ámbito de la moral. Yo creo que es lo que cuesta, ¿no? Yo siempre tengo esta experiencia ya como profesional, que nos llegan las líneas estratégicas de humanización y ya empiezas a pensar en qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ponerte objetivos, etcétera, cuando a veces lo que hay que hacer es dar la mano, sonreír, escuchar y tener una filosofía de humanización. Y luego el tema de la burocracia, que a los trabajadores sociales nos toca de pleno. La burocracia, igual que la ciencia, es buena porque garantiza los derechos. O sea, que hay un baremo para acceso a una prestación, garantiza la igualdad. Garantiza que nadie se salta ciertas necesidades. La burocracia no es un elemento malo, es una garantía de derechos, pero muchas veces anula la individualidad. Y bueno, para cerrar esto, hay una metáfora que se cuenta mucho, que es de un autor inglés, Smale, un trabajador social, que cuenta cuando en Inglaterra, que iban más adelantado, los modelos de gestión de casos quebraron porque había tantas agencias prestando servicios que al final los ciudadanos estaban fragmentados en 20.000 prestadores de servicios. Decía que los profesionales de la ayuda éramos como socorristas, que estábamos a la orilla de un río y cada uno con un gorro de un color, un gorro que te permitía salvar a gente que se estaba ahogando, pero solo se salvaba a los que llevan tu color. O sea, la gente si se ahoga solo le va a salvar el que tiene el gorro. Si llevas el gorro amarillo, el que tiene el gorro amarillo. Pero hay gente que no tiene gorro o no tiene ningún color de los socorristas, con lo cual solo le queda ahogarse o empezar a cambiarse de color. Entonces él decía que, bueno, que una estrategia, un planteamiento humanista de la atención en esta situación implicaba ir contracorriente, a veces, ¿no? Encontrar esos espacios donde hay pacientes, usuarios que se ahogan, que no tienen color. Y a mí me parecía muy significativo de cómo en el día a día nos vemos los profesionales, ¿no? Los compañeros que estáis en la subdirección general lo vivís día a día, ¿no? De esos conflictos de gente que no tiene un gorro. No puede ser tener un acceso humanizado a la asistencia porque su gorro no es de ese color, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto muy importante y bueno, no tendría más cosas que decir, pero ya se acaba el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la tiranía del tiempo. Hoy estamos poniendo también, de alguna forma, cara a las instituciones. Hemos